Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Una tarde complicada por una nevada. La verdad es que si hubiera habido que buscar una localización para presentar este libro, yo creo que ninguna mejor que la que nos adorna hoy, exteriormente, ¿no? Sí. Parece que estamos en Siberia y vamos a presentar la memoria del comunismo de Federico Jiménez Los Santos. Cuando Imelda Navajo, directora general de la Sociedad de los Libros y la mejor editora que hay en España, pues me cedió los trastos para hacer esta presentación, yo acepté con muchísimo gusto, por muchas razones. Una, porque era en esta casa. Dos, porque se trataba de presentar un gran libro. Tres, porque el autor es Federico Jiménez Los Santos, que además comparte con nosotros proyecto y sociedad en un terreno tan ambicioso como el de la comunicación. Y me pareció, hablando con ella, que, bueno, que por una vez se justificaba que fuera yo quien hiciera la presentación del autor. También es cierto que presentar a Federico Jiménez Los Santos es una tarea que puede ser sencillísima o complicadísima. No obstante, como estamos en una casa que edita periódicos y El Mundo es un periódico que suele publicar entrevistas muy interesantes, hay una del sábado pasado, de Jorge Bustos a Federico, que me pone las cosas muy sencillas, porque basta con leer el encabezamiento de la entrevista para hacer una presentación impecable. No hay necesidad alguna de presentar al comunicador más influyente de la derecha española en las últimas 3 décadas. Pero sí la hay de leer Memoria del comunismo, de Lenin a Podemos, porque librará a muchos incautos de perder el tiempo y la moral por culpa del vigente influjo de la ideología más criminal de la historia. Los Santos la profesó, salió con vida y aquí explica cómo lo hizo. Recomiendo, desde luego, la lectura de la entrevista. La entrevista a un autor, a un intelectual, que dejó de ser marxista por ser español, como dice en la propia entrevista, y que fue capaz, como dice también en una entrevista que se publicará en Telva, de irse de la COPE, fundar Es Radio y perder dinero para mantener su independencia. Yo creo que todo esto retrata al autor del libro. Hablarán personas mucho más cualificadas que yo para hacerlo. Simplemente recordar algún dato biográfico de Federico Jiménez Los Santos, nacido el 15 de septiembre de 1951 en Orihuela del Tremedal. Cursó, y yo creo, lo digo y lo subrayo porque creo que le ha marcado mucho, cursó sus estudios de bachillerato en un instituto, en un tiempo en el que en España los catedráticos de instituto tenían un nivel espectacular, y que además crearon escuela. Federico conserva la admiración por algunos de sus profesores, como José Antonio Labordeta o Sanchís Sinisterra. Luego estudió Filología Española. Luego ya pasó al mundo de la comunicación, colaboró con El País. Cualquiera tiene fallo, Federico, ¿no? Era otro. Fue jefe de opinión del Diario 16, columnista en ABC, columnista en El Mundo, comentarista en el programa de Antonio Herrera en Antena 3, director de La Linterna y de La Mañana en la COPE, creador del grupo Libertad Digital, la Ilustración Liberal, Libertad Digital y Radio, donde dirige Es la Mañana de Federico. Es autor de numerosos libros, uno de ellos escrito hace muchos años, pero que vino a anticipar lo que estamos viendo hoy, que es lo que queda de España. Yo no me extiendo mucho más, creo que será interesante escuchar a los presentadores del libro y al propio autor, y por lo tanto cedo la palabra a Gabriel Alvear. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar quiero dejar constancia de que para mí es siempre un gustazo volver
a esta casa en cuya fundación participé, ya me he olvidado cuantísimos años hace, pero... 29 casi. 29. ¿Esto no funciona? Acércate. Pues está complicado. Y agradecer en segundo lugar a Federico y a su editora, con la cual también colaboré durante una época, Imelda, por haber pensado en mí para la presentación de este libro, que sin duda de ningún tipo es un acontecimiento dentro del mundo intelectual español. Supongo que el único motivo para ello es que tenemos más o menos la misma edad y hemos tenido historias hasta cierto punto paralelas. Antaño, cuando yo era joven, sentí lo mismo que les pasa a otros muchos. Tenía la idea de dedicarme a la política tan pronto como fuera dueño de mis actos. Cuando un griego un ateniense de hace 2500 años escribe eso, lo escribe con la conciencia del retorno, con la conciencia de la vejez, con la conciencia de haber arruinado considerablemente su vida gracias a esa estúpida apuesta por la política de la cual no se puede extraer más que amargura. La lección de Platón en la Carta Séptima es exactamente la de que la política es el primer elemento ilusorio en la formación de las conciencias humanas y posiblemente el más perseverante. Lo que Federico nos ofrece en este libro, que yo he leído 2 veces, una primera en PDF, debo decirte que no te perdonaré nunca el instante que acabaron mis ojos con el maldito PDF, y otra ya más tranquila en papel. El libro, digo, que ha escrito Federico es el acta de una de esas grandes fantasías ilusorias que exigen que cuando un hombre llega a su madurez tenga que dar la vuelta sobre ella, reflexionar sobre ella, tratar de entender qué demonios es lo que le ha pasado a él y a los como él. La excepcionalidad en este caso es que el comunismo no es una ilusión política como cualquier otra. Como Federico desde el arranque mismo del libro indica, el comunismo es una religión de suplencia. Ha operado en el siglo XX como una religión de suplencia y en sentido propio yo creo que, operando en términos puramente analíticos, el comunismo ha sido la religión del siglo XX. Nada en el siglo, ni para bien ni para mal, escapa al comunismo. Ni para los horrores, ni tampoco para la resistencia frente a esos horrores. Todo lo positivo, todo lo negativo del siglo se define en relación a ese significante que no se atiene a un significado concreto, sino a la configuración de esa especie de constelación de ilusiones que definen siempre el marco de una religión, y no de cualquier tipo de religión, sino de una religión monoteísta y estrictamente codificada en sí misma. Yo me sentiría inclinado a pensar más como Pipes, no como Federico, que esa religión del siglo presenta la extraordinaria ventaja de que queda cerrada con el siglo. La tesis de Pipes, el comunismo tiene una historia, tiene un pasado, pero dudosamente un futuro, para mí me parece bastante convincente, lo cual no es ningún signo de optimismo. Uno que es de tradición freudiana sabe perfectamente que en materia de abominaciones religiosas, una abominación religiosa solo desaparece para dar pie a otra, y yo tengo mis serias dudas de que mis descendientes, cuando dentro de 3 generaciones se hallen estrictamente sumergidos en la totalización de una Europa islámica, consideren su tiempo muchísimo mejor que el nuestro. ¿Qué tipo de religión fue el comunismo?
se pregunta Federico, un monoteísmo salvacionista con una peculiaridad que lo hace particularmente arriesgado. El hecho de que ese monoteísmo salvacionista haya quedado ínsito en el ámbito de lo mundano. Los monoteísmos trascendentes tienen un elemento corrector, situado precisamente en la figura de ese arquetipo regulador de valores que se sitúa en la imagen, el paradigma del Dios que rige todos los procedimientos. Un monoteísmo mundano, es decir, un monoteísmo sin ningún tipo de regulación externa, es casi inevitablemente una máquina de matar, y una máquina de matar tan eficaz cuanto autosatisfecha. Porque opera en los términos de la consecución de finalidades que van mucho más allá de cualquiera de los costes que se puedan ejecutar en este mundo. Si lo que el sacerdote de esa religión mundana tiene entre las manos es el acceso de la humanidad a un infinito sin límites, comprenderán ustedes que 6 millones, 20 millones o 100 millones de muertos son una gota de agua en el infinito. ¿Cuál será el origen de esto? Yo pienso que el origen habría que buscarlo en ese momento, para mí, funesto para la historia de Europa, que es el nacimiento del romanticismo en la última década del siglo XVIII. Cuando tres personajes maravillosos, los tres, probablemente las mejores cabezas de su tiempo, escriben en un borrador fragmentario que solo se nos conserva en una copia, ni siquiera tiene fecha, pero es hacia 1795-96 con seguridad. Escriben que hay que acabar con la distinción entre razón y religión, entre filosofía y mito, y que hay que pasar a ejecutar una filosofía der Vernunft, perdón, una mitología der Vernunft, una mitología que se erija a sí misma en razón y que por lo tanto pueda realizar el absoluto en la historia, cuando esos tres maravillosos personajes que se llamaban, y que eran unos críos entonces, Hegel, Schelling y Hölderlin, escriben que el personaje sobrehumano enviado desde el cielo para lograr eso será alguien que logrará el acceso a la fase superior de la humanidad. Naturalmente, el lector de 2 siglos luego no puede sino sentirse escalofriado. Hablar de religión es hablar de dos cosas. Es hablar del mundo que esa religión construye y es también hablar de las cabezas de quienes han sido construidos en esa religión. Lo primero, analizar el mundo que esa religión construye, es objeto de la historia, y yo siempre he dicho a mis alumnos en clase que no sé historia a menos de 3 siglos de distancia. Por eso yo muy astutamente me sitúo en el 17, que es un siglo estupendo. Pero sin embargo, para lo que no hay coartada es para la segunda parte. Es decir, para el análisis del modo en el cual construye las conciencias esa religión del siglo. Por eso el primer acierto de Federico es la perspectiva de enfoque. Lo que tienen ustedes no es una historia del comunismo, aun cuando naturalmente toda la historia del comunismo tenga que ser recogida, y la enorme bibliografía que figura al final les da un poco las referencias de dónde proviene todo ese material, aunque digo, toda esa historia esté detrás para poder analizar lo que yo pienso que es lo que verdaderamente le interesa a Federico, que es lo que me interesa a mí y que probablemente es lo que nos interesa a todos los de nuestra edad. ¿Cómo demonios eso a lo que hemos definido como una religión mundana ha podido configurar nuestras cabezas? Es decir, cómo ha podido configurar esa constelación de imágenes a la cual llamamos un sujeto. Naturalmente, eso, desde Platón hasta hoy, se llama memoria.
La memoria no es más que la articulación sistemática de secuencias de imágenes que creemos controlar, pero que en realidad nos controlan a nosotros. Lo que Federico trata de hacer en su libro es situar los elementos de esa memoria, a partir de aspectos que son fuertemente emotivos. Naturalmente, todos los que te han entrevistado han insistido en ese momento en Pekín en el que percibes la dimensión cercana del mal, porque naturalmente la dimensión del mal en los años 30 en la Vorkutá nos queda relativamente lejos. La dimensión del mal en la figura de alguien de nuestra edad, que sabes perfectamente que vas a dejar condenado a lo peor, de lo peor, de lo peor, es algo que no puede borrarse de la memoria de uno para nunca. Naturalmente que esa ha sido la historia de todos nosotros, incluso de los que accedimos al comunismo desde un fuertemente encallecido ateísmo, como es mi caso. El ateísmo, en mi caso, creo que me permitió transitar ese uso funcional de mis años de militancia, digamos que con una distancia suficiente como para salir de un modo razonablemente pacífico de aquello. Pero lo que uno nunca se quita en la cabeza es que uno puede haber no sufrido demasiado. Insisto, cuando uno entra suficientemente blindado puede no sufrir demasiado, pero de lo que uno no se libra jamás es de la responsabilidad de haber servido de cobertura al sufrimiento real de tantos. Y bueno, el libro de Federico es un acta de eso, y yo creo que eso es algo que todos los de mi generación tienen que agradecer y que los de cualquier generación tienen que considerar en tanto que un elemento de estudio sin el cual habrán pasado por un siglo que ya afortunadamente no existe sin haber entendido nada de las angustias, de las grandezas, de las paradojas y de las infinitas miserias de ese siglo. Que dicho sea de paso, y por aligerar la cosa, me gustaría cerrar con una vieja referencia de Borges. Todos los hombres creen vivir en el peor de los mundos posibles. Muchas gracias, Gabriel. Tiene la palabra ahora Mira Milosevic. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Y ante todo quería agradecer a Federico su confianza por invitarme a presentar este libro. Él me dijo, quiero que lo presentes tú porque tú has visto el monstruo de cerca. Cuando lo conté a mi marido, él juraba que se refería a él y no a mí. Pero bueno, yo seguiré pensando que es por comunismo. Leyendo el libro, y obviamente no quiero resumirlo, pero sí que quería destacar tres cosas, por qué me gusta este libro y por qué deberíais comprarlo y leerlo. Una es, y resumiendo en una frase, primero, porque Federico demuestra que Lenin está muerto, pero el leninismo no. Y yo creo que este es uno de los mayores valores del libro, resumiéndolo mucho. Segundo, hay muchas razones personales por qué me gusta este libro. En primer lugar, la verdad que tenía mucha curiosidad para leer experiencia de alguien que voluntariamente se hace comunista. Para mí esto es muy raro, dado que he nacido en un régimen comunista y donde era obligatorio ser comunista. Uno no hacía casi... Bueno, nacía, luego era pionero, luego era de juventudes comunistas, luego era el comunista, y era un proceso de iniciación en el mundo de ideología, de cuasi política y de comunismo. Entonces, siempre me preguntaba cómo alguien se hace voluntariamente comunista, y tengo que confesar que desde otro lado del muro justo odiábamos este tipo de gente, porque daba credibilidad a un régimen que a nosotros nos parecía absolutamente inaceptable, y cómo alguien
pues puede apoyarlo y creer en él. Luego, viniendo ya y viviendo en Occidente, yo creo que es muy cómodo y muy agradable ser de izquierdas y comunista viviendo en Occidente. Es la combinación perfecta, quiero decir, un estado de bienestar y unas condiciones de vida magníficas, y luego una ideología y una corrección política y unas buenas intenciones desde una comodidad que permite, digamos, todo este lujo de ideología. Pero dicho todo esto, yo creo que este libro impacta en la primera página, y también me impactó mucho allí en la página 670, ya final. En la primera impacta con la frase que dice: la única manera respetable de acercarse al comunismo es a través de sus víctimas. Creo que es un punto de partida absolutamente inevitable. Es un punto de partida necesario, ético, y es un punto de partida que creo que cada persona que quiere reflexionar sobre el comunismo tiene que tener en cuenta. Federico no se cansa de repetir esto de 100 años y 100 millones de víctimas, que es cierto y que creo que es uno de los hilos conductores de toda narración, y es lo que impacta y lo que también sirve de una lección de intentar que no se repita si es posible. El otro impacto, aparte de una magnífica narración, porque Federico escribe como habla, la lectura del libro es muy amena, aparte que refleja una serie de citas de los historiadores, y que se ve que el autor no solo maneja fuentes, sino que también cuenta obviamente su experiencia personal. Allí por la página 670, y es lo que me emocionó especialmente, es la mención a Germán Janke, que fue amigo mío. No le he conocido tantos años como ha tenido oportunidad de conocerle Federico, pero creo que sí que fue uno de los liberales españoles que me parece muy justo rendirle de esta manera homenaje y mencionarle en el libro. Otra de las razones personales que me ha gustado mucho en el libro es, a pesar de que Federico se ha hecho voluntariamente comunista y yo había nacido en un régimen comunista, hemos tenido, digamos, la misma vía o una vía semejante de desintoxicación. Yo no estuve en China, pero sí que el elemento y tener conciencia, darte cuenta que comunismo es una teología de la sustitución, una especie de religión política. Federico llega a esta conclusión por la experiencia, por las lecturas y por su visita a China. Yo llegué a esta conclusión por la lectura de Leszek Kolakowski, que explicó que la estructura misma de la idea marxista y su lógica interna es de la religión cristiana, realmente, porque los pobres que soportan su pobreza lo hacen por una vida mejor en el cielo, en otra vida. Y incluso si comparamos, yo creo que el proletariado y los obreros están en una situación un poco peor, porque no es que tengan una promesa en futuro de vida mejor en el cielo, sino que tienen que aceptarla ya en un estado socialista, y si no la aceptan, pues se convierten en uno de estos 100 millones de víctimas. O se acepta la promesa del paraíso, o simplemente estás eliminado de cualquier posibilidad, no solo de estar o no estar en el paraíso, ¿no? Otra de las cosas que creo que Federico capta muy bien, y aunque no vive en un régimen comunista, es que el problema del comunismo es el comunismo mismo, ¿no? Yo creo que hubo mucha confusión, no solo en los países de la Europa del Este, de los pactos de Varsovia, no solo en los países comunistas, sino yo creo que entre todos los bien pensantes y bien intencionados, que la teoría comunista era muy buena, pero que
la manera de ponerlo en la práctica pues fue equivocada. Yo creo que la lógica interna de una utopía, como es la utopía de la ideología comunista, su lógica interna es la lógica del terror, porque no hay manera de realizar utopía, de intentar ponerla en la práctica, excepto a través del terror. Y yo creo que una de las principales razones de 100 millones de víctimas del comunismo es esta, porque el comunismo realmente no puede sostenerse sin el terror, porque voluntariamente poca gente realmente elige comunismo o antes o después se da cuenta que el comunismo realmente es inviable y inaceptable. Otra de lo que yo destacaría, y es el tercer punto, porque me gusta este libro, he elegido estos tres puntos a destacar, para no hablar de todo, he dicho que este libro invita a la reflexión. Invita a la reflexión en el sentido de demostrar que a pesar del autor y a pesar nuestro quizás, una de las ideas fundamentales del comunismo, que es la idea de la justicia social, ha sido atractiva y de alguna manera siempre será atractiva, porque la justicia social es una de las ideas muy aceptables y no solo muy aceptables y muy bien vistas, ¿no? Y por otro lado tenemos la tragedia liberal, si le podemos llamar de esta manera, que destacó Isaiah Berlin cuando afirmó que cuanta más justicia social, menos libertad individual y menos libertad. En este sentido, pues bueno, esta puede ser un sentido trágico del liberalismo, pero solo subraya y destaca realmente lo que, si lo enfrentamos y comparamos la idea del comunismo, la idea de un régimen totalitario frente a la idea de liberalismo, en este caso es obvio que lo que primera víctima de cualquier ideología totalitaria es la libertad individual, es la propiedad privada y es, digamos, la separación de la vida pública y privada. En esto, todos los que hemos vivido en el comunismo tenemos experiencia, ¿no? Que esta línea de separación entre la vida pública y privada desaparece. Entonces, la misión de cada individuo no es ni su libertad individual ni su propiedad privada, sino convertirse en un ser colectivo, solidario y altruista. Para finalizar, yo solo destacaría dos cosas. Una es que cuando colapsó la Unión Soviética, a mí me sorprendió muchísimo la cantidad de los artículos y libros de analistas, de los historiadores que se preguntaban por qué colapsó la Unión Soviética, si parecía tan sólida y una potencia nuclear. Sin embargo, yo siempre me he preguntado cómo es posible que pervivió tanto tiempo el comunismo, no porque colapsó, sino cómo es posible que pervivió más de 70 años en la Unión Soviética. La obsesión de Lenin fue crear un sistema político que perdure más que la Comuna de París, que duró 71 días. Lo superó con creces, puede estar orgulloso, el suyo duró 74 años y duró porque por efecto y la labor propagandística del régimen y de los comunistas, por el terror, obviamente, como dijo Lenin, el régimen dispuesto a ejercer un terror ilimitado no puede ser derivado. Esto suena a Robespierre, al maestro de Lenin. Y porque el comunismo, creo que esto se olvida muchas veces, fue un sistema de recompensas de los ciudadanos, ciudadanos se pueden llamar así porque no tienen libertad individual. La gente que vive en comunismo no defiende sus derechos porque no tiene ninguno.
sino que busca cómo recompensar esta pérdida de derechos, y esto se convierte en un contexto de una corrupción generalizada. Las recompensas en comunismo son pues las redes de clientela y de una corrupción generalizada, y creo que allí está una de las claves de pervivencia y de perdurabilidad del comunismo. Yo creo que también comunismo, a pesar de que Lenin ha muerto, leninismo no, la idea comunista, la idea de justicia social ha sido y siempre será una idea atractiva, pero también quería destacar que los comunistas y los totalitaristas de diferentes signos siempre se las inventa cómo reinventar y, digamos, presentar de nuevo su ideología de una manera atractiva. Yo llamo esto en la búsqueda del sujeto revolucionario. Yo creo que ya en los años 30, después del gran terror de Stalin, cuya culminación fue entre 1934 y 38, yo creo que los comunistas se dieron cuenta que esto no iba bien. Entonces ya en los años 40 se han inventado un nuevo sujeto revolucionario, que eran los procesos y la lucha por descolonización, anticolonialización. Luego, ya después de este proceso, el nuevo sujeto revolucionario fue pues bueno, la defensa y la lucha por los derechos de las minorías, de los negros en los Estados Unidos, de los hispanos, etc. Y más recientemente esta lucha revolucionaria, de alguna que otra manera, pues ha tomado la forma y se ha articulado como lucha contra la discriminación de otro tipo de minorías, como son homosexuales y los gays, lesbianas, etc. Quiero decir que siempre hay que crear una revolución, aunque obviamente luchar hoy en día por los derechos de estas minorías no tiene elemento tan grave de totalitarismo y terror, pero sí de una generalización, de corrección política y sobre todo de este punto de revolución, ¿no? La búsqueda del sujeto revolucionario nunca acaba, y por lo tanto leninismo siempre se conservará de alguna que otra manera. Y para acabar, no quiero contradecir ni a Gaby ni a Borges, pero no está mal citar a Quevedo. Quevedo dijo: no siempre lo peor es cierto. Así que como un equilibrio... Muchas gracias, Mira. Antes de dar la palabra a Federico Jiménez Los Santos, creo que se va a proyectar un vídeo. Por lo tanto, damos entrada al vídeo. Federico, ¿tú consideras que este es el libro de tu vida? Bueno, es el de una parte importante de mi vida, desde luego. Lo abro y que me quedo prendado. Y a las 9 de la mañana, así el día siguiente, lo pude soltar. Me has enseñado unas cuantas cosas que me vienen muy bien sobre la propia historia que yo llevo 20 años trabajando. Es una historia que ha generado toneladas de bibliografía. Abrirse paso por esa bibliografía nos ha llevado a todos una vida. Bueno, lo que dice Federico es que el comunismo es la mayor tragedia del siglo XX, pero que esto llega hasta ahora mismo, y también tiene la otra cara, que es cómo muchas veces las llamadas derechas han tenido una ceguera que no han querido enterarse, la ceguera voluntaria. ¿Por qué 100 años después y 100 millones, más de 100 millones de muertos después, el comunismo todavía es una cosa respetable? Pues porque no lo estudiamos. Hay muchísimos datos que yo no tenía. Bibliografía internacional
de primera mano. Mira, esto es el trabajo real, esto es solo la documentación, una parte de la Madre documentación mía. del capítulo del campesino. O sea, quiero decir que es un libro trabajado de mucho tiempo. El que más me fascinó, Congreso en el 18, donde vinieron, digamos, líderes sindicales, pensadores, socialistas y comunistas de medio mundo, se pusieron a hablar de qué estaba pasando en Rusia, o sea, de si era aceptable que Rusia se hubiera convertido en un matadero. Y dijeron que sí, que era razonable y que en realidad la revolución era eso. Es decir, que si la gente no podía matar a quien le diera la gana cuando le diera la gana, no había revolución. En la parte del comunismo español hay retratos de personajes donde se ven, bueno, las miserias humanas de tanta gente de la izquierda española. Para Santiago Carrillo los muertos nunca tuvieron valor de ningún tipo y daba exactamente igual que fueran del bando contrario o que fueran del bando propio. Anecdóticamente hay una cosa que son listas de checas. Claro, y enseguida yo he ido, supongo que como cualquier lector normal, dices, oye, en Madrid, ¿dónde estaban las checas? Ah, mira, cerca de mi casa había una, claro. Es una realidad lamentable de nuestra historia que hay que conocer. Yo creo que ni Pipes ni Folkogonov han ido tan a fondo como Federico. Lo que Federico hace es reconstruir el sistema de fantasmas que nos construyen a nosotros en torno a ese significante comunismo. Se puede discrepar o no de las tesis de Federico, de su tono. Claro, porque él es como es, él es de Teruel y es apasionado. El comunismo es absolutamente antinatural, es una construcción monstruosa, pero que ha permeado de tal manera todas las sociedades del mundo, que nos parecen cosas que en otro tiempo, antes de Lenin, eran aberraciones, ahora nos parecen normales. ¿Cómo os habéis atrevido a presentar la empresa más homicida como si fuera la empresa más humanista? Es mentira todo. Como muchos occidentales, ejemplo claro, Wilson, Lloyd George, no quisieron enterarse y por no querer hacer la guerra, simbólicamente perdieron la guerra y el honor. Es como cuando hablamos de la ETA y tú dices, no, perdone, o sea, la base de la ETA es la gente que dejó mutilada o que han cortado el hilo de su vida porque le ha dado la gana. Esa es la parte que interesa, no me interesa nada lo que piensen esos memos. También usa una frase muy literaria, muy bonita, de don Manuel Azaña, la musa del escarmiento. Nos debería guiar un poquito, mirar la historia para escarmentar de errores pasados. ¿Por qué sobrevive el comunismo? Ha fracasado en todas partes, ha matado, ha empobrecido, ha triturado las sociedades. ¿Por qué sigue funcionando? Ya sí, tiene la palabra Federico Jiménez Los Santos. Bueno, es un poco abrumador esto, pero me congratula demostrar cómo el Grupo Libertad Digital hace unos vídeos de libros extraordinarios. Bueno, yo querría haber empezado, querido Gabriel, por una cita que nos gusta mucho, a ti y a mí, de Lucrecio, en De Rerum Natura, para animarnos un poco. Empezar, alma Venus, seris subter laventia signa, o amare navigentis, o a terra, usquiferentis, concelebras. Pero claro, no estamos para la madre de los descendientes de Eneas. Así que me he tenido que conformar con un terenciano mauro, o sea, el moro terenciano, que era de la Mauritania tingitana, o sea, un hispano-moro, digamos un marginal, ¿no? Y este hombre escribió un libraco que se perdió, luego se volvió a encontrar, sobre los tipos de versos de Virgilio. Y es un título larguísimo, nadie se acuerda, excepto que dio con una frase fantástica, que es pro captu lectoris habent sua fata libere. Es decir, el destino de los libros depende de los lectores. Y esto, que traducido en latín queda más bien, ¿no? Es que esto es cierto. O sea,
Yo hace 40 años, estaba Antonio, es verdad, mi primer libro, Lo que queda de España, ha tenido que pasar 40 años y hasta un golpe de Estado para que lo tomen absolutamente en serio. Las cosas, no sé si vivimos en el peor de los mundos, pero en este caso han mejorado, porque esta, a 40 horas antes de ponerse a la venta, ya llevaba 2 ediciones. O sea que es una cosa sorprendente. Estaba firmando libros y de pronto me llega un mensaje de Amazon, que no sé si lo podemos ver, porque es una cosa como si te apareciera un muerto o algo así. Ahí. Federico, basándonos en tu actividad reciente, te recomendamos. Bueno, esto es rigurosamente así. El otro día que había estado con Imelda precisamente viendo a gente que pasando un frío horroroso, no nevaba, pero el frío lo veía venir. Digo, bueno, evidentemente entonces este libro ha dado con algo que evidentemente la gente buscaba, porque los libros buenos o malos, a veces escribes un buen libro, no tiene ninguna repercusión, otro malo, y este por alguna razón que trato de entender, pues desde antes ya de salir ya era un libro demandado. Primero, no hay libros sobre el comunismo. Historias del comunismo algunas, la más breve y la mejor es la de Mira. Historia del comunismo en España, pues está el libro canónico, y además quiero agradecer que esté aquí Stanley Payne, que es mi maestro, que es el historiador que mejor ha estudiado la presencia real de Stalin y el comunismo, que son 2 cosas distintas, que ha sido una de las guías para una de las partes del libro más hirientes, digamos, para los malos. Pero fundamentalmente aquí ha pasado algo que probablemente tiene que ver con el hecho de que cuando se cumplía 25 años de la caída del muro, de pronto un partido comunista que se llamaba a sí mismo leninista tiene 5 millones de votos. Y vamos a ver, aquí algo está pasando. Y además tiene una presencia abrumadora en los medios de comunicación. Y además presume de tener las universidades, y las tiene. Y además presume de tener la educación, y la tiene. Y además presume de marcar la agenda de los partidos políticos, y la marca. Bueno, algo está pasando aquí. O sea, ¿cómo es posible que 25 años después de constatar, como decía Mira, no que se hundiera, sino por qué no se ha hundido antes? Porque todo lo que hemos sabido que había detrás del muro, infinitamente peor que todo lo que sospechábamos o entreveíamos, pues sin embargo ha sobrevivido. Bien, yo creo que hay un hecho que es de sorpresa. Como siempre uno se sorprende ante el mal. Y bueno, pero ¿por qué este niño le pega a otro si no le ha hecho nada? Bueno, porque el mal existe en el mundo. El mal existe, el ser humano es malo. Y es malo. Y como digas que es bueno, cometes el error de tu vida, porque además te van a dar por todas partes. Pero lo fundamental es entender cómo políticamente construimos una civilización que nos evite el mal que el individuo, sobre todo cerca del poder, está llamado a ejercer. Igual que el niño más fuerte que el otro, pues abusa de él en la escuela, sin que nadie se lo explique, ni le dé clases, ni siquiera le enseñe ruso. Nada. Ya, ¡bum!, le pega y se huye, y se va. Y el pobre se queda ahí sin saber por qué le han pegado. Bueno, la civilización consiste en construir un sistema por el que esta crueldad infantil no se convierta en la forma de vida de toda la gente. Yo empecé a escribir este libro hace 20 años, justo cuando se cumplían los 80 años, que eran los 30 años de la muerte del Che Guevara, y hay 2 capítulos, que son los 100 millones de muertos y el buitre Fénix del Che Guevara, que los escribí entonces, en el 97-98, que es cuando sale el libro negro del comunismo. Libro negro que no se ha podido reeditar porque la mitad de los autores se han arrepentido de haber dado los datos, que eran datos, no eran opiniones. De una opinión te puedes arrepentir. Hombre, puedes discutir si Mao mató a 45 o a 66. Según parece, en la gran hambruna, cito el último libro de Dicotir, ya nos estamos acercando a los 70 solamente en una hambruna de Mao. Claro, es que Mao tenía muchos chinos a los que matar. Pero yo entiendo que puedas decir, bueno, pues esa estadística pues hay que revisarla al alza o a la baja. Pues en el Gulag pasaron 27 millones, pero de ahí sobrevivieron 17 o 5. Bien, discutible, porque al final son los demógrafos. Mató tanto el comunismo que solo la demografía nos permite acercarnos a los que tenían que estar vivos y además a los que tenían que haber nacido y no nacieron.
Entonces, por alguna razón, ese libro no acababa de verlo yo claro, a pesar de tener 2 capítulos fundamentales escritos, porque era la historia de los comunistas, pero no era la historia del comunismo. Y yo tenía que de alguna manera, no, entonces lo intuía, es decir, no me convencía. Y es por lo que decías, Gabriel, de que realmente hay que entender qué es lo que nos mueve a, en un momento dado, hacernos con una visión del mundo e imponérsela a los demás. Ponérsela por su bien. Pasa, la ventaja que tiene el comunismo es que le impone a la gente por su bien o por su mal, pero se le impones. Y claro, esto te da una ventaja enorme, que es lo que cito a Besançon en algún momento, que dice, no, los comunistas franceses, vale para todos, no eran comunistas a pesar de los crímenes del comunismo, lo eran por los crímenes del comunismo. Porque hay una parte diabólica del comunismo y es que para hacer el bien te permite hacer todo el mal. Claro, eso, el niño monstruo que todos llevamos dentro, unos más que otros, ¿no? Pero en fin, dice, hombre, esto es fantástico. Primero me salvo yo, luego salvo a la humanidad y además voy a hacer lo que me dé la gana y nadie me va a tomar cuentas, al contrario. Si fuera del PP todavía, ¿verdad? Pero no. Pero este poder del comunismo de venderte el mal haciendo el bien, claro, esto es irresistible. En una religión laica, que no es lo mismo que una religión exactamente atea. Me acordaba cuando citabas a Robespierre, que uno de sus actos últimos públicos es cuando iba al culto al Ser Supremo, hacía una procesión y él va con un ramo de espigas. Claro, ir con un ramo de espigas y pedir la hoz era lo mismo y es exactamente lo que le pasó y merecía. Pero hay un momento en el que Robespierre empieza a ser Robespierre, que es justo en el 93, cuando hace su proyecto de constitución contra la propiedad. Entonces, yo creo que empecé a ver el comunismo ya con más claridad cuando, por ejemplo, vi la inflación, estudié la inflación. Eso lo han estudiado bastantes, lo ha estudiado Pais, Volkogonov y tal, pero vamos a ver, en el fondo, ¿esto qué es? Es lo que decía Bakunin, lo que decía Marx, hay que provocar la bancarrota y hay que acabar con esto, porque los obreros, en cuanto les dejan, lo que quieren es vivir mejor, vivir como burgueses, no que hacen una revolución y acabar con todo esto. ¿Dónde vamos a parar? A los obreros, si les dejas, son socialdemócratas, es peor, sindicalistas. O sea que lo primero que tiene que hacer el comunismo es acabar con el socialismo. Esto es algo que los socialistas siguen sin entender. Mira qué pasa a veces, mira qué les pasa siempre. Socialfascistas, socialtraidores, social basura, cerditos, todo. Pues siguen siendo, y este es uno de los trabajos primeros que me puse hace más o menos un año, que es en qué momento empieza la mentira a ser la garantía del terror. El comunismo dura tanto porque da miedo y porque además es mentira. Pero esa mentira machacada sobre el terror, naturalmente, está presente en todo momento. ¿Qué es lo que yo creo que vale la pena del libro? Dentro, naturalmente, los lectores, cada uno, pues, capto lectores, es decir, que cada uno hará lo que le parezca, encontrará lo que le interese. Yo lo que he intentado es encontrar cuál es la clave, y la clave, efectivamente, es la propiedad. El comunismo es una ideología contra la propiedad. Si se ataca la propiedad, destruido no la libertad, al individuo. El individuo es propietario de sí mismo. Esta es la primera libertad. Es propietario de su fuerza de trabajo y de su salario y de su dinero y de las cosas que compre. Y es sagrado. No se puede diferenciar ser y tener. El que es, tiene. Y el que tiene, es. Y el momento en que lo diferencias, pues una cosa se impone sobre la otra, te quitan lo que tienes y luego te quitan el ser porque a la gente no le gusta que le roben, entonces hay que matarla. En el fondo, el comunismo, lo que empieza Lenin con el golpe de octubre, que viene de atrás, pero Lenin es el que concreta, Lenin es el Big Bang del terror. En unos meses está todo lo que ha sido más de 100 años de comunismo en el mundo. Todo está en Lenin, todo. Pero lo fundamental, le roba todo a todos los rusos y si se quejan los mata. Y por si se quejan, los mata también. Y por si se pudieran quejar en el futuro, los sigue matando. Y esta es la realidad del comunismo. Es, por tanto, lo que en última instancia yo he querido añadir, tal vez sospechando, no sé, estas cosas que a veces uno imagina, que además de hablar de la guerra de España como la última gran fantasmada, la falla del antifascismo, es decir, incluso Orwell y otros genios posteriores entraron en eso. ¿Cuál es la clave, digamos, para ahora, para entender
el comunismo y sobre todo para combatirlo, que es la única manera de entenderlo. Entender la propiedad y entenderla tal y como la pensaron, como un hecho moral y no como un hecho económico. La tragedia del liberalismo en el siglo XX y en el XXI es que nos siguen vendiendo el liberalismo como una ideología económica. El liberalismo, la propiedad, es un hecho moral. La propiedad es un hecho moral, pertenece a la integridad del individuo, y eso es antes de que funcione o no funcione la propiedad. Y eso es lo que los maestros de la Escuela de Salamanca, de toda la escuela española, de ese siglo y medio, prácticamente desde finales del XV hasta entrado, hasta 1900, hasta 1621, cuando muere Juan de Mariana, es ese siglo de oro del pensamiento español que es la mayor y más inteligente defensa de la propiedad, que viene de Aristóteles, que viene de los clásicos, pero que es un pensamiento español en la primera globalización del mundo, la defensa de la propiedad contra el abuso de poder, porque es la propiedad, contra la inflación, porque es un abuso robar a los pobres en sus bolsillos, como decían. Ese pensamiento de siglo y pico, españoles geniales, que hemos olvidado por completo, esa es, digamos, la esperanza. Es que está en nuestra historia. Y la tragedia es que en España nos hemos acostumbrado a que nos borren la historia, y no nos tenemos que dejar. Veo a Carlos Alberto Montaner aquí, a quien saludo con tanto afecto, que ha sido mi guía, por la otra parte, que yo creo que es, digamos, la clave del libro que citaba Mira, que son las víctimas. Yo con Carlos Alberto, a quien conocí en un congreso de cultura y lengua española en Canarias, cuando no querían dejar salir de la cárcel a Eberto Padilla. Desde entonces, que hicimos una conjura en el váter de caballeros, estábamos Carlos Alberto, Sánchez Dragó, Armas Marcelo y yo, ahí en ese momento solemne en que los españoles, hispanos, en general nos ponemos serios, que es solo ese momento, a ver cómo conseguimos una carta en que la gente pida que le dejen salir. Bueno, la mayoría se oponía. Grandes intelectuales, grandes escritores y tal. Yo he visto salir con Carlos a muchísimos presos políticos de Cuba y convertirse en presencias incómodas. Las víctimas, lo mismo del terror comunista que del terrorismo en España, son incómodas. Las víctimas siempre molestan. La víctima es lo peor, porque como no ha muerto, ni siquiera puedes hacer un funeral. Entonces, claro, tienes que hacerte cargo de su vida, pero claro, él como víctima ya está bien. Deja de ser persona, ha triunfado el mal. Con Carlos hemos visto salir a toda clase de... Muchos sobreviven. Me han llegado ahora, recuerdo, de Armando Valladares, que estará mucho más joven que todos nosotros y a punto de empezar ya, no sé, a ser pionero en alguna escuela norteamericana. Pero esto de ver en Cuba y en todas las víctimas del comunismo esa integridad, eso que llaman en Cuba ser vertical, plantado, eso de que frente a la tiranía siempre hay una persona desnuda en una celda, en una cárcel de los Castro, que dice no, y no se viste, se queda desnudo. Esa es la libertad, esa es la dignidad, esas son las víctimas del comunismo. Y tengo que terminar con Quevedo, ya que hemos empezado con Lucrecio, diciendo aquello célebre de la letrilla: yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Pues muchísimas gracias, Federico. Federico va a quedarse para firmar libros a quien quiera tener un libro dedicado por él. Pero antes tengo que decir, porque si no me regañaría la editora y me dan abajo, que hoy, día de la presentación del libro, estamos lanzando la 6ª edición del libro, o sea, lo cual es algo que no tiene precedentes, al menos en la actividad editorial.